Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast después de una bastante tardada pausa. Después de una pausa muy larga que pues pensamos que iba a ser menor, pero por cuestiones del destino llamadas COVID. Sí, la verdad es que para contextualizarlos, lo que pasa es que nuestra intención era tener menos tiempo de pausa, pero se extendió el doble de lo que teníamos planeado nuestra pausa en Una Fe Relevante porque es chistoso. Por la misma razón que inició este podcast. Exacto. Por la misma razón que se detuvo. Exactamente, la misma razón. Exacto, muy bien dicho. La misma razón que empezó el podcast lo retrasó en su reinicio, pero duramos todo el año grabando juntos. Sí. A nadie le dio COVID. A nadie. Nos fuimos cada quien a su casa y nos dio COVID por separado. A todos. A los 7. A los 7. No. 7 pues. 1, 2, 3, 4, 5. 5 porque uno no tiene. Sí, exacto. Entonces nos dio COVID a todos por separado. Nos aislamos. Pasamos la cuarentena. Y gracias a Dios pues ya estamos de regreso. Sí. Sanos y salvos. Sanos y salvos sin COVID. Así es. Sí, así es. Porque pues sí, imagínate venir contagiado. Pues no está cool. Sí. Entonces, pues bueno, estamos muy felices de estar de vuelta, la verdad. Fue una pausa bastante larga, pero pues no todos los días a uno le da COVID, ¿no? Entonces, está loco, pero bueno, comencemos. Pues sí, el tema de hoy es un tema que me parece muy importante porque afecta la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios profundamente. La primera parte de este episodio se llamó Conociendo a Dios y hablamos de la Trinidad. ¿Te acuerdas de nuestro episodio acerca de la Trinidad? De hecho, es de mis episodios favoritos. Wow. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. De verdad que sí. Sí, porque, pues... ¿Qué te acuerdas? Yo me acuerdo primero porque propuse la Trinidad. Juan propuso el tema de la Trinidad. Es que sí, es un tema que a mí me encanta. Exactamente. Entonces, este tema del día de hoy es la continuación de ese tema y es cómo nosotros entendemos en términos prácticos qué significa que Dios sea un Dios, por así decirlo, totalmente diferente a nosotros y totalmente cercano a nosotros. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque mucha gente ve la Trinidad como esta doctrina rara del cristianismo, pero en sí es el resumen de la fe cristiana. Dios es un Dios totalmente diferente y totalmente cercano, y eso, entre otras cosas, es lo que distingue al cristianismo de, por ejemplo, el Islam. Y nótese algo, muchas personas cuando hemos hablado de otras religiones nos dicen, pero ¿por qué hablan de otras religiones y todo es válido? Y no estamos denigrando la otra religión, estamos distinguiendo entre religiones, no estamos atacando ninguna religión, sino que estamos afirmando la verdad del evangelio. Así de sencillo. La verdad y la coherencia, pero no solamente la coherencia intelectual, sino la coherencia integral, total de la fe cristiana. Entonces, con eso dicho, hoy vamos a hablar acerca de la cercanía, la lejanía y la coherencia de Dios. Y por qué la Trinidad le da sentido a nuestra relación con Dios. Entonces, ahora entrando en la materia de la comparación, el Islam, por ejemplo, ve a un Dios unipersonal, no es trinitario, lejano, donde no es una relación personal, sino es una relación de servicio. Las religiones orientales antiguas, por ejemplo, el Enuma Elish, que es una historia babilónica de la creación, habla de dioses temperamentales, dioses vengativos, y la humanidad es básicamente los dioses querían estar de fiesta todo el tiempo y crearon a los seres humanos para que cultivaran el campo y ellos pudieran tener más vino y más todo lo necesario para tener una fiesta continua. Ese es un pequeño resumen. Pero el cristianismo es tan particularmente único en eso, y lo que hace hermosamente coherente la fe que nosotros tenemos es el hecho de que nuestro Dios es trino. ¿Cómo se conecta eso con la cercanía y la lejanía de Dios? Y una de las cosas que uno oye constantemente en el cristianismo es la santidad de Dios. Yo no sé, por ejemplo, qué concepto tienes tú de ese término, de la santidad de Dios. Bueno, pues la verdad es una pregunta
que yo sí me he hecho varias veces, como que y siento que a veces no llego a comprender en su totalidad, o bueno, más bien no a veces, sino no llego a comprender en su totalidad lo que significa la santidad de Dios. Pero justo estaba estudiando un poco de eso y hay muy pocas cosas que en la Biblia se mencionan 2 veces. Y hay aún más pocas cosas que la Biblia menciona 3 veces. Y la santidad de Dios son de esas cosas que la Biblia enfatiza, ¿no? Por ejemplo, santo, santo, santo. En Isaías 6. En Isaías. En varias partes. Bueno, pero la santidad de Dios yo la entiendo de esta manera y es lo que la historia en Isaías relata un poco, y es cuando él vio a Dios, él entró en crisis, ¿no? Porque dijo, ay de mí que soy hombre muerto, pues porque he visto a Dios cara a cara. Entonces siento que al ver la santidad de Dios, alguien como Isaías, que tal vez en medio de un pueblo de labios impuros, él era el más puro, se da cuenta que está supremamente mal, ¿no? Entonces es como comparar cuando uno tiene un estándar generalizado de algo y cuando realmente ve lo que significa y se da cuenta que está totalmente alejado de ello. O sea, lo que quieres decir es cuando alguien tiene como un ideal. Ajá. Y después se ve a sí mismo y dice, uy, yo estoy re lejos de ese ideal. Ajá, y de su concepto, y el concepto que realmente tenía de ese ideal. Porque una vez él tiene este encuentro con Jesús, él se dio cuenta, de su como que maldad. él estaba lejos del ideal. Ajá. Y al mismo tiempo el ideal en sí mismo era muy diferente. O sea, ajá. El ideal es Dios. O sea, exacto. Dios era no solamente muy diferente, sino que él estaba muy alejado. Total. Entonces, para mí la santidad de Dios, por eso decía, no la alcanzo, yo creo, a comprender totalmente, pero siento que se puede encontrar un ejemplo en la vida de Jesús. Entonces, yo así la entiendo. O sea, es algo que me sobrepasa. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que podamos vivir como Él vivió. Y lo increíble de eso es que es una tensión que solamente tiene sentido en un Dios tripersonal. Uh-huh. Uno, pero tripersonal. Y esta es la verdad. Dios se ha revelado, pero también ha escondido aspectos de su carácter de nosotros. No decimos que sea un misterio para evadir como las implicaciones que eso pueda tener intelectualmente, sino porque es una realidad que a medida que uno más lo conoce, más evidente es el misterio y más asombroso es lo que ha revelado. Entonces, si no podemos entender completamente lo que Él ha revelado, entender el misterio sería imposible, pero eso no quiere decir que no podamos conocer profundamente a Dios, porque Él se ha dado a conocer. Ahora, ¿qué significa la santidad de Dios? Y esta es la belleza del asunto. Cuando nosotros empezamos a entender la Trinidad o empezamos a ver que Jesús nos enseña que Dios es un Padre, nuestro concepto de Dios cambia porque es algo muchísimo más personal que decir Dios es un ser distante. No, Dios está profundamente involucrado con la creación, con la humanidad específicamente. Y mucha gente y muchas religiones, hay esta tendencia. Por ejemplo, el panteísmo es y ya lo hemos hablado antes, es este concepto de que todo es Dios, pero la Biblia nos enseña que Dios es diferente a su creación y al mismo tiempo es profundamente cercano. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas antes de que sucedan, cuando suceden, después de que suceden, porque Él también es soberano. Entonces, eso se llama en la teología una descripción de los atributos de Dios. Pero hay 2 maneras en las que nosotros entendemos la presencia de Dios en medio nuestro y la presencia de Dios aparte de nosotros. Esta lejanía y esta cercanía. ¿Por qué hablar de eso? Porque eso nos hace entender que la santidad no es seguir un grupo de reglas, sino es contemplar la belleza de Jesús, contemplar la belleza de Dios revelada, o, para decirlo en términos trinitarios, contemplar la belleza del Padre reflejada en el Hijo, y lo que nos habilita para hacerlo es el Espíritu Santo, como lo hablamos en el podcast de la Trinidad. Porque esto es crucial, porque cuando uno ve la historia de Isaías, uno dice, rayos, yo no tengo cómo acercarme a Dios. Eso era el problema de Isaías. Yo no tengo realmente cómo acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, cuando yo tengo una visión de quién es Dios, veo que era lo que tú estabas hablando, cuán sucio estoy yo. Y esa es la vida, ese es el primer gran momento del nacer de nuevo, es cuando yo veo que necesito ayuda. Cuando yo veo que no estoy bien y que Dios realmente es santo. Y cuando uno ve la historia de cómo Dios
se hizo hombre, como el Padre envía al Hijo, y el Hijo se sacrifica voluntariamente cargando con nuestra maldad, ¿qué es eso? Sí, Dios es completamente diferente a nosotros, pero por cuanto Él en su naturaleza es un Padre, buscó una manera de acercarnos a Él. Y la manera de acercarnos a Él fue haciéndonos santos. La manera de acercarme a un Dios santo es Siendo santo. siendo santo. ¿Y eso qué tiene que ver con la trascendencia de Dios, con la lejanía de Dios y con la cercanía de Dios? Pues que no había una manera de que yo me acercara a Él. Entonces, Él me acercó. Hay dos cosas importantes, dos conceptos que son como básicos en la teología cristiana, en nuestro pensar acerca de Dios, y es la trascendencia de Dios, Él es incomprensible, y la inmanencia de Dios, pero Él se ha dado a conocer, Él es cercano. Y esas dos cosas son tan fundamentales porque nos llevan a conectarnos con un Dios que está presente. Totalmente. Y al mismo tiempo no nos conectamos como si fuera el amigo de la esquina. Exacto. Porque hay una tendencia como a sentimentalizar, como que, Jesús es mi amigo. Y claro, Jesús es mi mejor amigo, pero Él es mi rey. Siempre hay una de dos tendencias. Sí, sí. Por ejemplo, muchos de los fundadores de Estados Unidos eran deístas. Deístas es una persona que cree que Dios básicamente creó el mundo y luego lo dejó para que funcionara y Él está en su trono y la verdad no le importa a la humanidad, pero dejó estatutos para seguir. Y el otro es el tipo de creyente sincero, pero aún inmaduro en su fe, que sin darse cuenta puede empezar a ser un Dios a su semejanza. Dios nos adoptó por la sangre de Jesús, por lo que Jesús hizo, dándonos literalmente un nuevo corazón. Y en este mundo eso no significa ya soy infalible en mi vida, sino que significa estoy aprendiendo. Y a veces nos quedamos con esto, bueno, Dios me escucha, Dios está en el aire, Dios está en el bien. Sí, sí. Y la verdad, evadimos esta parte de Él sigue siendo majestuoso, Él sigue siendo temible, Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas, pero Él es mi Padre. Y por eso es tan increíble eso, ¿no? De que es cercano y hay esta lejanía al mismo tiempo, porque siento que cuando, en general en la vida, yo sí creo mucho en que cuando hay demasiada familiaridad con algo se pierde la reverencia hacia algo. Exactamente. Entonces yo creo que muchas veces también ese es el problema que nos podemos encontrar, ¿no? Y luego decimos, no siento a Dios, porque hemos perdido esta reverencia santa hacia, pues como tú decías, ¿no? Hacia el Rey. Entonces es un equilibrio que pues solo un Dios trino y solo Dios puede proveer. Y solo un Dios trino porque a través de Jesús es que nosotros conocemos la cercanía de Dios. Y Jesús nos revela al Padre que nos muestra su trascendencia. Por eso, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de todas estas cosas, no estamos hablando simplemente de cosas bonitas que pasaron, sino de cosas que definen la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Es decir, el mejor versículo que resume esto, yo creo que es Isaías 57. Es sencillo, dice: porque así dijo el alto y sublime, aquel que es sublime, aquel que es alto, mucho más de lo que podemos alcanzar, el que habita en la eternidad, es decir, fuera de nuestros límites de tiempo y de espacio, cuyo nombre es el Santo, Santo. Este término, Él es diferente a nosotros. Yo habito en la altura y en la santidad. Hasta aquí, todo nos muestra Dios es realmente superior. Pero mira lo que dice la siguiente parte. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús lo explicó en otro lugar diciendo: te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños. Es chistoso porque Dios es superior a todo lo que nosotros podemos ver, está por encima del universo, sostiene el cosmos en el hueco de su mano, pero es más cercano que el mejor de los amigos al que está quebrantado, necesitado y dispuesto en su corazón.
Entonces, eso hace que el concepto de la santidad de Dios se vuelva un concepto más que una idea, sino una realidad dulce. Es decir, como lo dijo un autor llamado Michael Reeves, ¿por qué Dios es amor? Porque Dios es Trinidad. ¿Y cómo aplica la Trinidad en la lejanía y la cercanía de Dios? Ya lo hemos hablado un poco, pero esta es la belleza del asunto. Nadie tiene un corazón lo suficientemente humillado. ¿Cómo humilla Dios el corazón? De muchas maneras. Pero cuando una persona se acerca a Él, Él lo humilla mostrándose. Y cuando yo lo veo a Él, veo la realidad que hay en mí. Y entre más lo veo, más me convierto en lo que yo fui creado para hacer. Entre más lo veo, más veo que necesito, pero más fiel veo que Él es para ayudar. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia y de la inmanencia de Dios, hablamos de que su santidad lo hace totalmente diferente, pero por cuanto Él es santo, también es totalmente cercano. Y eso nos lleva a nuestro último concepto del podcast del día de hoy, para empezar, que es la simpleza de Dios. Eso no quiere decir que Dios sea simple de entender. Sí. Pero si hay algo del carácter de Dios que a mí me asombra, es la simpleza. La simpleza quiere decir que ninguno de los atributos de Dios, es decir, su santidad no se contradice con su misericordia, su amor no se contradice con su ira santa, con su juicio, por así decirlo, con su justicia. Su justicia no se contradice con su compasión, sino que en todas las cosas Él es quien es. A veces nosotros tendemos como a poner a las características de Dios en categorías y todos yo aún lo he dicho muchas veces, es algo que corregí. Dios es amor, pero también es santo. Y el pero sobra. Sí. Porque Dios es amor Y es santo. porque es santo. Es diferente porque tú no pones... Si no lo seccionas. Exacto, eso se llama una falsa dicotomía, una falsa contradicción. Un ejemplo fácil. Hay un teólogo croata llamado Miroslav Volf y él tuvo que vivir la guerra en Croacia. Una guerra en la antigua Yugoslavia. Y él dijo, yo vi personas siendo violadas, cientos de miles asesinados, y antes de la guerra, yo no podía concebir que un Dios amoroso fuera un Dios de juicio. Yo no sé si alguno de los que nos está oyendo ha tenido ese conflicto, porque si Dios es amoroso, porque juzga, pero Dios juzga porque es amoroso, porque solo alguien que le importa juzga. Entonces, cuando él vio la guerra y vio la atrocidad de lo que estaba pasando, decía, ahora no puedo concebir, estoy parafraseando, un Dios que no sea juicio, porque al ver esta atrocidad y pensar que va a quedar impune, entonces cuando Dios ve un asesinato, cuando Dios ve una violación, cuando Dios ve el dolor, no es indiferente y trae juicio porque su amor lo mueve a hacer justicia. Pero nosotros queremos su misericordia, aunque merecemos juicio. Wow. Y en su misericordia Él nos mueve al revelarse a nosotros al arrepentimiento. Wow. Sí. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dar un cambio de dirección, decir, ya no quiero seguir en este camino de corrupción, de maldad, etcétera, etcétera. Pero eso no es como una buena intención moral. Eso es un cambio de corazón producto de haberlo conocido a Él. Entonces, hoy hicimos un resumen de algo que vamos a empezar a hablar en el podcast más, que son los atributos de Dios, y a conocer más a Dios. Por eso es la segunda parte. Y pues bueno, yo creo que por último, y tú me dirás, ¿no? Si estoy en un error o no. Pero justo Michael Reeves, desde que leí su libro, yo he visto como que mi imagen sobre la Trinidad cambió mucho, empezando porque yo en lo personal veo a Dios primeramente como un padre, ¿no? Entonces, por eso es la Trinidad, es Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Dios Entonces, Padre, Dios Hijo y Dios siento Espíritu. que por cuanto Él es un padre,
todas estas cosas que mencionamos, ¿no? Que Él es amor, que Él es juicio, que Él es fuego consumidor. Todas esas cosas que oímos y que incluso hemos dicho son posibles y fluyen en armonía porque Él es un padre y son cosas que un padre hace y un padre es. Entonces, entender estos atributos de Jesús también nos enseña mucho también cómo ser nosotros como sus hijos. O sea, todo esto nos ayuda también a crecer en nuestra relación con Dios, entendiendo que muchas veces nos encerramos en, no siento a Dios. Exacto, no siento a Dios. ¿Será que? O cosas así. Y siento que entender, muchas veces no sentimos a Dios porque no entendemos quién es Dios o no sabemos bien quién es Dios. Y todo esto siento que para mí también es como un crecimiento súper top. Y como que la conclusión, si yo fuera a aplicar algo de lo que hablamos en este podcast mañana, es todo el que se acerca a Dios, todo el que se acerca a Jesús y pone su confianza en Jesús, cuando habla con Dios, cuando habla con el Padre, puede estar seguro de dos cosas. Primero, que le está hablando al Creador del universo, a un Dios que es eternamente superior, a un Dios que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio y que está en control de todos los acontecimientos, por más confusos y difíciles que parezca de la humanidad. Que ese mismo Dios, en ese momento, le place inclinarse a escuchar nuestra oración. Wow. Y no la escucha cuando nosotros nos sentimos súper espirituales, no la escucha simplemente cuando nosotros nos sentimos aptos, sino que Jesús siempre nos presenta y en Jesús nunca hay una oración que caiga al piso. Nunca hay un instante en mi vida, en mi diario caminar, donde Dios no esté presente. Y eso primero me lleva a caminar libre y segundo me lleva a querer caminar una vida donde lo pueda experimentar más a Él en todo. Wow. Entonces, esa es la belleza de conocer a un Dios que es lejano, diferente, superior, asombroso, que se hizo cercano, se humilló hasta lo sumo y que está cercano al corazón quebrantado. Ese ha sido nuestro primer podcast del 2021, Wow. porque no es fácil este comienzo del año para muchas personas. Pero sepan, el Dios creador de todo, a los que se acercan a Jesús, y esta invitación es para cualquier persona, creyente, no creyente. Si es creyente, Niño, niña. exacto. Si es anciano, anciana, hombre, mujer, adolescentes, Preadolescentes. Niños y niñas. El caso es que lo increíble de esto es que para el que está en Jesús, para el que ha puesto su confianza en Él, esta es una convicción a practicar a diario. Él es mi Rey, mi Padre, y Él intercede por mí. Y no solo eso, sino que está dentro de mí. Su Espíritu está en mí y me lleva a toda verdad. Y para el que no es creyente, la invitación está abierta. Mientras hay tiempo, hay un Dios real. Yo puedo poner mi confianza en Jesús y eso lo transforma todo. Así que, bueno. muy bien. Qué buena nota, ¿no? Para terminar este podcast. Ahora dices eso de la nota mucho. Digo muchas cosas mucho últimamente, perdón. Es que No, está bien. yo me clavo en una frase y lo digo siempre. Ya no Está digo bien. qué increíble. Es una buena nota para terminar. Si Está se bien. dan cuenta, ya no digo qué increíble. Wow, qué increíble. Desde No. que soy consciente de que lo digo mucho. Pero ahora concluyes igual. Pero ya no voy a decir nota. Entonces, imagínense que no dije nota. ¿Okay? Eso es un buen punto. Wow, qué buen dato para acabar para acabar este podcast. Y bueno, pues volvimos. Esperemos traer contenido regular de ahora en adelante. Sí. Y nada, esperen, síganos en nuestras redes sociales y esperamos que de verdad este podcast haya sido de gran, ¿cómo se diría? ¿Ayuda? Ayuda. Muy bien. No. Nos vemos la Chao. próxima semana.